Tarareándolo. Me parece una canción de Fito. Las influencias, amo. Nuevamente, Emanero, en este canal vamos a estar intentando analizar, reaccionar esta canción con colaboraciones, como siempre, estas runflas que nos trae siempre Emanero. Estamos hablando de Qué Locura, Nicolás y el Chino y Paper. Estuve escuchando, porque ya conozco las canciones de ellos claramente, pero estuve escuchando sus voces antes del estreno de la canción para tener un poco de contexto también de escucha activa en realidad. Obviamente la voz de Emanero ya me la conozco de pe a pa, pero porque ya lo tengo mucho acá en el canal, pero la verdad que no ando haciendo una escucha activa cuando escucho Qué Locura o Paper. ¿Qué soy? Un loco. Pero antes que nada yo sé que vos sos un fanático y yo también soy un fanático. ¿Y cuál es el sueño de todo fanático? Diseñarte tu propia ropa con lo que vos quieras. Y obviamente por eso te traigo a Fanatic. Podés diseñarlo en conjunto con ellos, hacen envío a todo el país. El logo que vos quieras, los colores que vos quieras, la forma, todo. Acá abajo te dejo su Instagram, obviamente, para que lo vayas a visitar. Y si me mencionás, claramente vas a tener un descuento, obvio. El diseño que vos quieras y el talle que vos quieras. Fanatic, acá abajo les dejo toda la info. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Con qué nos encontramos? Dale, Manero. Qué costumbre que uno ya se agarró con estas runflas. ¡Qué runfla, papá! Dale. El último café que nos tomamos Va a ser cuarteto, Jesús. está endulzado con tus mentiras. Me siento como un artista frustrado. Ya no tengo la musa que me inspira. El recurso de usar la voz suspirada a él le queda muy bien, le queda naturalmente muy bien en realidad. Últimamente estoy con esto de que necesito que hagan las cosas orgánicas que le quedan bien a ellos. Y a Emanero le queda increíble, le queda muy orgánica la voz suspirada. Es muy de él, es muy para él. Dejaste solo. Ella jugó conmigo, conmigo. Y aunque no guarde rencor de lo que ella me hizo, no me El olvido. contraste, pero... Obviamente ya conocemos, tiene este tuang tan pronunciado, una estridencia en la voz, que es un contraste terrible con la voz suspirada de Manero. Y no me quiero imaginar, y está por arrancar el cuarteto. Yo no sé, para mí sí, pero necesito que sea cuarteto. Igual tiene como una mezcla media rara de otro género, que la verdad que gracias también por eso, hay que decirlo un poco. Está bueno andar mezclando cosas en una sola canción, obvio. Es la búsqueda, es lo que está bueno. Me engañaste y te reíste de mí. ¿Cómo hago para olvidarme de lo que perdí? ¿Cómo seguir así? ¿Qué? Perfecto. Si me engañaste y te burlaste de mí, ¿cómo hago para olvidar? La profundidad que tiene el Me Chino. duele tu... Está saturando todo, les pido mil disculpas. La profundidad que tiene el Chino es espectacular. Igual ya obviamente es un sello de escuchás la voz de él y el vibrato que tiene, la profundidad que tiene en la voz es cuarteto, es cuarteto puro. Por eso es una mezcla de voces muy zarpada, o sea, son voces muy particulares todas, eso es lo que tiene. No son voces que pasan desapercibidas, ¿me entiendes? Son voces muy particulares y está muy bueno y no es muy común que se crucen todas estas voces. Está muy bueno la apuesta a la canción. Traición, ¿cómo hago seguir? Es el Piper. Su amor fue un delito porque él robó mi sueño. La ¿ves? mamá que yo quise, Bachatoso. con él se me escapó. Yo queriendo ser Romeo, tú viviendo otra aventura. Con otro hacer travesura que no me llega a la altura. Y jugaste con mi amor. No, boludo, amo, Emanero, si estás viendo esto, Emanero, la mezcla es espectacular. La mezcla es espectacular, pero la transición, que es lo complicado obviamente, vos te lo podés imaginar, pero la transición de cómo entrar al género y cómo salir del estilo, cómo entrar al estilo y cómo salir del estilo para que vuelva a ser el otro, hay que crañarlo un montón, sí, que no es lo mismo que las funciones armónicas, con teoría podés meterte a hacer una regionalización o hacer un cambio de tonalidad. Se puede porque hay teoría, pero bueno, en esto es como que se juega mucho el gusto también, el gusto estético que tiene cada uno para poder entrar y salir. Me parece que una de las apuestas grandes que está haciendo él en este momento de su carrera es, porque yo entiendo que él lo produce, infiero que obviamente habrá más gente alrededor de este proyecto, pero me parece que una de las grandes apuestas primero es todo lo ecléctico manteniendo un concepto, ¿entendés? Lo ecléctico de las voces, del estilo, me parece también que las letras de lo que está hablando también es como un hilo conector y también como un factor común, si se quiere, entre todas las canciones. Está muy bueno que, siendo todo tan ecléctico,
y tan heterogéneo, es como que celebro que se pueda mantener, y lo difícil, celebro el logro de poder mantener un concepto y una línea, un hilo, que es lo más difícil, la coherencia. Arrepentido de darte el corazón y siento dolor, 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 no solo porque te fuiste, sino porque él ganó. Y aún así no te... ¿según por qué? Solo porque te fuiste, Me perdí. sino porque él ganó. Ok. Y aún así no te guardo rencor. Y es que para serte sincero, di mi vida entera por vos. Esa guitarra, una guitarra criolla. Sincero, Ve eso, ese acorde. di mi vida entera por vos. Menor. Me engañaste y te reíste de mí. ¡Sí! ¡Cabrón! ¿Cómo hago pa' olvidarme ¡Son tres estilos! de lo que perdí? ¿Cómo Flip. seguir así? También eres dueño de Flip, pero total, pero es una cosa que hace uso y abuso del Flip. Son los quiebres, desconexiones y bla. Pero me encanta que haya voces tan diferentes en una sola canción. O sea, me ceba muchísimo. Si me engañaste y te burlaste de mí, ¿cómo Esto cómo se arma. olvidarte? Me duele tu traición. ¡Sion! Y el vibrato final. ¿Qué? ¿Cómo hago para seguir? Boca de... Qué tarado, cómo te compré ese cuento que me vendiste, una ilusión y ahora estoy solo en un... ¡No! ¡Pobre! Bueno. Mar tomando y perdiendo el tiempo. Sé que te fuiste, pero cada canción a tu piel me hace acordar yo tu número y me tiento. Y te quiero llamar, pero es en vano, ya sé, no vas a contestar, nena, lo intento. Ya no puedo seguir, te robaste lo que había en mí. Y aún así no te guardo rencor. ¡Ay, lo pesado que se pone ahí! Es como un cumbión, pero un cumbión arrastradísimo. Se siente como baja el tiempo, o sea, es espectacular. Como un ritenuto, pero cambiando a cumbia. O sea, es una cosa ahí toda media loca que me encanta. Y es que para serte Me encanta porque es como... sincero, Va, yo soy fan de los cambios de clima de las canciones. por vos. Me engañaste y te reíste de mí. ¿Cómo hago para olvidarme de lo que perdí? ¿Cómo seguir así? Me encanta. Me encanta porque está justo en el límite. Yo supongo que es tenor. No sé, se lo siento igual medio dramático, pero lo amo a Emanuel cantando. Me parece lo más. Me engañaste y te burlaste de mí. ¿Cómo hago para olvidarte? Me duele tu traición. ¿Cómo hago para seguir? Hay un juego constante también para equilibrar un poco esa nasalidad. La nasalidad, ese twang. O sea, hay formas y formas. Regula, se contrarresta un poco bajando la laringe, creando un poco de lugar acá para poder contrarrestar un poco esa frecuencia tan aguda. Obviamente, uno de sus sellos personales es esto de la estridencia, que está perfecto. Y es también lo que le aporta otro condimento más a la canción y a esto de lo ecléctico de las voces que digo yo. Y otra vez. ¡Que me viene la bachata! La instrumentación, qué bonita. Fan. Creo que fue el feat más heterogéneo que tiene hasta ahora. La verdad, tanto vocalmente como con toda la mezcla de estilos. Vos sumás un estilo a una canción y es una complejidad más. Sumás todas estas voces y es una complejidad más también. Me parece que estuvo bueno también la repartija de voces. Creo que también es algo lo que hace que una canción esté buena y no. Y la transición entre estilo y estilo. Mis chiquis, gracias por haber llegado a este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Lo voy a subir ahora, lo tengo que editar y hacer cosas. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse a este canal, pónganle me gusta a este video, déjenme algunas recomendaciones acá abajo para un próximo. Mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.